Saludos y bienvenidos a Día a Día. Pues sí, estamos a miércoles, hoy no es martes, porque ayer fue fiesta, pero yo tenía una cita pendiente con todos vosotros y no podía dejarla estar. Es que he dicho, pues sí, hoy sí o sí hay queridos docentes. Es miércoles, un día extraordinario. ¿Pero por qué? Pues muy sencillo, porque el pasado 3 de diciembre se celebraba ese Día Mundial de las Personas con Discapacidad y yo quería hacer un programa muy especial. Esta casa queríamos sumarnos, Telel queríamos sumarnos pues al homenaje, ¿no?, de ese 3 de diciembre y para ello cuento con un programón de altura, pero de altura, de altura, de altura, y unas invitadas que están ya ahí esperándome. Las tengo un poco nerviosas, pero no pasa nada porque ahora mismo se relajan. ¿De quién se trata? Pues muy sencillo, mira, vamos a hacer un programa especial y el homenaje no solamente para ese 3 de diciembre, es que vamos a homenajear a la Fundación Salud Infantil, que la conocen, por supuesto que la conocen, archiconocida aquí. Pero bueno, si no la conocen tendrán que esperar al programa porque yo ahora mismo me voy al otro plató y os cuento. Dicho esto, tengo que hacer dos cosas. Tengo que, a partir de ahora, he decidido que vamos a ahorrar energía, porque estamos todos así de uñas con el tema de las facturas energéticas. Entonces, ¿qué hemos dicho? Pues hemos dicho, pues oye, ¿por qué no damos tip de ahorro de energía? Cada día 1 o 2 o los que se tercien para que la gente en su casa pueda ahorrar. Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a intentar ahorrar energía y lo vamos a hacer, pues aquí una menda, me comprometo a hacer tips de energía. Pues mira, por ejemplo, podemos ahorrar ¿cómo? Pues programando lo que es el tema de la climatización, ¿no?, de nuestros aparatos. Por ejemplo, en invierno, pues tenerlo de 21 a 23 grados, en verano de 23 a 25, pero mira, si no hay mucha humedad, en invierno lo podemos regular hasta 19 grados y eso nos va a hacer ahorrar energía. Luego, por ejemplo, por otro lado, ¿qué también nos puede hacer ahorrar energía? Esto que yo también sé que lo conocéis, pero aún así nos falta hacerlo. Pues colocamos en nuestra casa regletas, sí, regletas de esas que tienen para encender varios enchufes, que tienen botoncito de apagar y encender ese rojo. Pues si conectamos esos a nuestros electrodomésticos y a nuestros aparatos electrónicos que tienen stand-by, pues nos hace ahorrar energía. Fíjate si nos ahorra, que nos puede ahorrar hasta 400 vatios al año, que eso viene a ser unos 5 euretes, que no son euretes, que son eurazos al mes. ¿Qué os parece? Oye, que 5 euros al mes, al cabo de 10 meses son 50 euros, mira si hemos ahorrado, ya tenemos para nuestros caprichos. Bueno, pues así yo iré dando unos cuantos tips para ahorro de energía. Espero que les hayan gustado estos, pero me tengo que ir al otro lado de queridos docentes porque me están esperando las invitadas. Y dicho eso, sí, lo sé, me encanta, hoy voy comodísima, vestida de tafetán y de los pies a la cabeza. El jersey, ni os cuento, me venía muy acorde para hoy. Las botas, ¡buah! Pero lo mejor son los pantalones, que los llevo comodísimos. Me voy para allí, me esperan, corriendo. Pues ahora sí que estamos todos, mira, me voy a ir para atrás para no tapar a las presentes. Hoy hay que decir que hoy estamos entre mujeres, esto no estaba preparado, pero es así. Ya os venía diciendo que vamos a hablar de la Fundación Salud Infantil, que tiene mucho que ver, porque el día pasado 3 de diciembre fue ese día dedicado a las personas con discapacidad. Así es que yo voy a pasar a presentar a las invitadas que tengo y ya nos dedicamos a hablar. Así es que me voy a ir para este lado. Mira, tengo aquí una pequeña chuleta para que no se me pierda el nombre, pero yo creo que voy a ir bien. María Victoria, psicóloga. Ana, voy a ir poco a poco, si no me salto. Fisio. Maika, logopeda. Y Patricia, terapeuta ocupacional, pero hay que decir que vienes para hablar sobre todo del programa que tenéis de cooperación en Senegal. ¿Bien? No me he equivocado, ¿no? Nada, pues vamos allá, voy a coger asiento. Y lo más importante, pues nos trae el día de aquí, pues ese 3 de diciembre lo tomábamos como excusa, ¿no?, para reunirnos y hablar sobre todo de la discapacidad, pero nos queríamos ir a centrar en lo que hace Fundación Salud Infantil, ya que tenemos el elenco de, en este caso, expertas, y que podemos contar pues cómo se va dando ese proceso, ¿no?, que hay que hacerlo con mimo y con cariño, porque me imagino que para las familias, cuando tienen esa primera noticia, ha de ser
complicado. Y yo creo que aquí igual empezamos con la psicóloga, si quieres. Me voy a María Victoria. Iba a empezar, pues María Victoria, si quieres podemos empezar cómo es esa noticia, cómo se llega, ¿no?, a los familiares o cómo los familiares llegan a vosotros, porque se darán los dos casos, imagino. Efectivamente, nosotros tenemos, por ejemplo, en el hospital un programa en el que trabajamos en neonatología, ¿vale? Entonces a ellos le dan la noticia de que, por ejemplo, tienen un hijo prematuro y nos lo derivan a nosotros. Entonces ahí ya entra en juego la psicóloga. La psicóloga se pone en contacto con esta familia y tiene una especie de acogida con ellos, ¿no?, preferiblemente que sea presencial y con ambos progenitores. Ahí es donde se suelen resolver las dudas, ya que como la noticia la da el pediatra, normalmente las familias pasan por una fase de shock en las que no suelen hacer muchas preguntas, invaden muchos sentimientos de tristeza, de confusión, y ahí es donde entramos los psicólogos, ¿no?, a resolver todas esas dudas, a acompañar un poquito en ese proceso que es complicado, es delicado, y ahí es donde empezamos a trabajar, ¿no? Se hace una primera entrevista, después se hace una evaluación tanto a la familia como al niño, y ahí ya se interviene. A todo esto estamos hablando de que tenéis esa unidad dentro de neonatología, que es donde os dirigís, pero ¿qué pasa si no ha empezado el proceso ahí? Es decir, si nos llega la familia a través de la primera atención, ¿no?, tras el parto. Claro, si nos llega, ¿te refieres directamente a la fundación? Por ejemplo. Vale. Normalmente cuando llegan a la fundación muchos de ellos no tienen diagnóstico, ¿vale? Entonces vienen pues con la preocupación de que han sido derivados por los pediatras, por ejemplo, con unas dificultades que no saben tampoco cómo encajarlas. Entonces se les va acompañando poquito a poco, ¿no? Se hace también esa evaluación y una vez que se hace la evaluación diseñamos un programa de intervención para los niños y ahí es donde empezamos a intervenir junto a la familia. Lo más importante, por ejemplo, podríamos decir que por un lado está pues esa primera atención, ¿no?, que se realiza desde el momento del parto en el hospital, que de ahí llegáis a muchísima gente, pero si en ese parto no ha habido ninguna complicación y se espera pues un niño, una niña, un bebé dentro de las condiciones pues que va a tener un desarrollo normal, ¿no? Pero luego se complica, ¿no? Vas viendo que tu hijo no va desarrollando como tenía que desarrollar. ¿Y dónde pueden acudir? Por ejemplo, podríamos acudir a nuestro médico de familia, ¿no? Claro, normalmente acuden al pediatra o suelen estar derivados también por los colegios. Muchas veces son los colegios los que detectan esas necesidades en los niños y son los que nos los derivan a la fundación o bueno, al centro de atención temprana. Bueno, pues ya los tenemos derivado, para que la gente se vaya haciendo un poco el esquema de los pasos. Los tenemos ya dentro de Fundación Infantil y ahora vamos a hablar de cómo trabajáis, porque está claro que por lo que estás contando, María Victoria, el primer paso, el psicológico, es muy importante porque hay que tratar no solamente al nacido, sino a la familia en sí, ¿no? Es una atención, me imagino que completa, ¿no? Sí. Además hay que tener en cuenta que cuando una familia tiene un niño con un diagnóstico, ya sea prematuro o sea una enfermedad genética, se rompe el esquema de esa familia, ¿no?, de las expectativas de tener un niño sano. Entonces también hay que trabajar ahí con esa familia en sostener toda esa parte y al final dotarlo de estrategias para que pueda desarrollarse el niño en condiciones, ¿no? O sea, que su desarrollo sea un buen desarrollo. Porque además en la primera fase es donde se tiene que trabajar, ¿no?, en la plasticidad del niño. Yo veo decir a Ana que sí, me imagino que el momento como fisio, ¿no? Sí, la intervención es muy importante desde el momento en el que nace, por eso nosotros intervenimos en las unidades neonatales, tanto del Hospital General como en la del Vinalopó. Entonces, lo que hacemos ahí en ese momento, hay muchas veces que tú todavía no sabes qué dificultad o qué alteración real va a tener ese peque, ni tú ni a nivel médico. Entonces la familia muchas veces quiere unas respuestas que tú todavía no le puedes dar. Entonces lo importante es pues, trabajar con ese entorno a nivel médico cuando son tan pequeñitos, con esa familia y con ese niño para potenciar lo que es la estimulación global y en el caso de que hubiesen secuelas poder hacer que sean lo menor posible.
¿vale? Es muy importante, pues, por ejemplo, a nivel del fisio, por ejemplo, en la UCI neonatal, pues trabajamos un poquito pues, ese manejo de las familias, que le quiten ese miedo a pues, cambiarlos de postura, también el trabajo pues, más de fisio como tal a nivel muscular, pues qué posturas les tengo que colocar para que ellos activamente empiecen a moverse y empiecen a favorecer ese desarrollo, también a nivel respiratorio, ¿vale? Por ejemplo, niños prematuros muchas veces nacen casi siempre con dificultades respiratorias, entonces desde el área de fisioterapia y de la atención temprana podemos hacer diferentes ejercicios, actividades de estimulación para favorecer ese desarrollo pulmonar. Entonces, tanto en las unidades neonatales como posteriormente, es muy importante ese trabajo global a nivel médico, a nivel, o sea, de todo el entorno, ¿vale? Porque la coordinación entre la familia, el entorno, el niño, que tengamos todo eso bien ligado para hacer un acompañamiento conjunto. Bueno, todo esto, no sé si la gente lo sabe, pero la Fundación Salud Infantil trabaja gratuitamente para esas familias vienen derivadas, no les tiene que acarrear ningún coste porque es lo que se intenta, que es algo que igual se nos olvida trasladar del principio. Si alguien lo quiere contar un poco cuál es la forma de trabajar, para que lo tenga claro la gente que nos está viendo. Sí, a ver, al final la Fundación cuenta con diferentes servicios, ¿vale? Que cada uno de ellos pues tiene una forma de financiación o, como bien dices, al final lo importante es que a la familia pues no les genere un coste. Entonces, por ejemplo, el programa Hospital es un programa que para las familias no tiene ningún coste y se hace cargo la Fundación a través de pues, diferentes empresarios o subvenciones que apoyan este servicio, ¿vale? Pues los años que no haya este apoyo es la propia Fundación. Entonces, lo importante es que todos podamos tener acceso a este servicio, porque si fuese un servicio no gratuito con un coste, seguramente no pudiésemos atender a todos los profesionales. Luego tenemos la parte de atención temprana, ¿vale? Que en este caso tenemos 3 centros subvencionados por la Generalitat Valenciana, por políticas inclusivas. Entonces, en este caso, los peques que estén derivados a estos servicios, las familias no tienen ningún coste porque es la propia Generalitat los que se hace cargo de este servicio. Vale. Bueno, podríamos seguir hablando sobre temas económicos que de vez en cuando está bien recordarlos, porque la Fundación hace también un esfuerzo muy, muy grande para que las familias puedan tener esta atención y que normalmente estas políticas duran de 0 a los 6 años, ¿no? Luego a los 6 años muchas veces se encuentran pues sin nada, me imagino. Pero bueno, este es otro tema que podremos abordar otro día. Hoy lo que queríamos conocer es esa forma de trabajar de la Fundación Infantil, que yo creo que, por ejemplo, María Victoria ha contado muy bien cuál es el primer paso de la psicología, ¿no? Dentro de esta atención temprana, y luego Ana ha contado también un poquito. Si queréis hacemos una pequeña pausa, volvemos enseguida y retomamos cómo se van dando los casos. Hacemos la pausa, volvemos enseguida. Pues seguimos en Día a Día. Ya saben que los martes esto se convierte en queridos docentes que hoy teníamos dedicado pues a hablar con Fundación Salud Infantil debido a ese 3 de diciembre, el pasado 3 de diciembre, que se celebraba ese Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Pues seguimos conociendo cómo es su modo de trabajo y nos habíamos quedado pues sobre todo en esas visitas también que se realizan, esas visitas previas, ¿no? que están en las UCIs de neonatos hoy, lo que me trago hoy, y cómo os acercáis a ellos, porque trabajáis desde allí para poder trabajar con las familias, como contaba María Victoria, y con los bebés en sí. Pero claro, tenemos la figura de la logopeda, Maika, y la gente se preguntará que qué hace una logopeda dentro de una UCI de neonatos, es decir, una UCI de neonata. Claro, la figura de logopeda siempre se asocia, ¿no?, a dificultades en lenguaje, exacto, en habla, pero las logopedas también trabajamos todo lo que es deglución, respiración, succión, masticación. Entonces, en la UCI neonatal, el trabajo de la logopeda se basa en que al final el niño sea capaz de ingerir a nivel oral, ¿no?, de que la alimentación sea por vía oral. Entonces, claro, estos niños nacen con un retraso madurativo en ese área, en la alimentación. Entonces, el primer paso, digamos, que es valorar las estructuras, ¿no?, toda la musculatura a nivel orofacial y los reflejos necesarios para esa alimentación, ya que estos niños pues
dentro del útero pues sí que se estimulan estos reflejos succionando líquido amniótico o succionando sus propias manos o los pies, ¿no? Pero una vez salen al mundo exterior pues necesitan esta terapia para estimular esos reflejos. Eso es. Y la terapia se basa en estimular esa succión, respiración y deglución. Luego también hay una tarea importante de acompañamiento a la familia, porque pues, hay que dar pautas de postura, qué recursos o materiales pues, van mejor con las dificultades que tenga ese niño en ese momento. Entonces, pues todo esto es lo que trabaja un poquito. Y fíjate, todo lo que estamos hablando al final es de forma individualizada, personalizada, es decir, que no tenemos un seguimiento, vamos a tomar los TIC, hay que hacer A, B, C y D, no. Es decir, al final nos encontramos con cada bebé es un mundo, cada caso es un mundo, cada patología, y como normalmente no suelen tener solo una patología, imagino, que tendrán varias, pues tendréis que ir haciendo un esquema, ¿no?, a seguir. Exacto, sí. Cuando, bueno, en el caso de prematuros o cualquier tipo de diagnóstico, sea pues TEA o dificultades en el lenguaje, ¿no?, un retraso en el lenguaje, pues cada niño al final, cada perfil es distinto, y a lo mejor entre dos niños con trastorno espectro autista pueden cambiar mucho los objetivos, ¿no?, porque a lo mejor un niño tiene más afectada esa parte pragmática de uso del lenguaje. Fíjate, o en la comunicación. Autista, estaba leyendo el otro día que hay una variedad increíble, es decir, que no se puede trabajar con... Claro, hay diferentes grados, entonces al final pues cada niño es un perfil diferente y necesita un tipo de tratamiento distinto. Cada niño y también cada familia. Cada familia. Entonces, por eso es muy importante pues, esa valoración inicial que hacemos, tanto con el niño como con la familia, y ver ahí pues, sus necesidades del niño y qué prioridades y necesidades tiene la familia para hacer ese tratamiento totalmente individualizado. Y a lo largo del tiempo ir adaptándose a la evolución y a las necesidades, imagino, que no es una cosa que en un principio se valore, sino que estás continuamente en valoración. Para ver cómo va evolucionando, qué herramientas necesita. Bueno, y me imagino que también la tecnología también ayudará a cambiar las herramientas. Bueno, y hablando de... Luego iremos a la parte de cooperación, pero igual también nos puedes ayudar como terapeuta ocupacional dentro del... Sí, bueno, realmente la terapia ocupacional es verdad que es una disciplina que se desconoce, incluso a veces la familia se pregunta ¿qué hace el terapeuta, no, en atención temprana? Es verdad que nosotros, al final el objetivo es lograr esa autonomía y la participación del niño en todas las etapas del desarrollo, pero la parte de terapia ocupacional sobre todo también aborda esa parte de procesamiento sensorial. Hay muchos peques que tienen dificultades a ese nivel, es decir, que no saben procesar ni organizar la información que reciben de los diferentes estímulos a nivel visual, a nivel auditivo, y entonces tienen unas conductas muy diferentes, no adecuadas, no se comportan de la forma que se diría como adecuada. Entonces muchas veces es que se comporta de esta manera y se basa como un poco a nivel de conducta, pero entonces nos olvidamos de la parte sensorial, que tiene mucho que ver, porque al final es una base bastante importante. Por ejemplo, un niño que no ve bien. No, me refiero, por ejemplo, a nivel de alimentación. Alimentación. Por ejemplo, hay muchos peques que le presentas el plato y no quieren, lo tiran, cualquier cosa. Entonces, claro, ahí tienes un poco que valorar esa actividad, ¿no? Y un poco, muchas veces es a nivel de textura, no toleran diferentes texturas en la boca, a nivel visual, porque comen a lo mejor el arroz de color amarillo, pero el blanco no lo quieren. Entonces ahí al final están teniendo un patrón evitativo de ese alimento. O incluso cuando tú le vas a dar de comer, ese ruido que nada más meter la cuchara en la boca, ese metal con sus dientes le genera un estrés. Entonces al final tiene unas conductas que no solo viene por comportamiento, porque muchos es que solo come A, B o C, ya, pero no es solo eso, tienes que trabajar esa parte. Y entonces al final abordamos esa parte, damos estrategias sobre todo a la familia, porque lo que hablamos siempre, que al final te digo alimentación porque es una cosa que es un tema que preocupa mucho a las familias. Y es verdad que si tú no trabajas con la familia, ellos vienen, tú haces 45 minutos de sesión, una hora, y entonces si yo le doy de comer y conmigo come y en casa no, tienes que implicar mucho a la familia y que ellos trabajen, porque si no al final... Esa es una de las partes más importantes, ¿no?, el trabajar todos juntos.
y no solamente la familia cuando entendemos la unidad familiar, sino también luego en el ámbito familiar y en el ámbito, por ejemplo, de educacional, al momento de ir al entorno, al colegio, hay que valorarlo todo, es muy complicado porque claro, luego tiene que salir de la fundación. En la fundación es todo maravilloso, pero si luego no sabemos cómo tratarles fuera de la fundación, los padres se prestan, los padres, las madres, las familias, me imagino que sí, ¿no? ¿Les costará o...? Las familias suelen estar muy implicadas, además la implicación familiar es muy importante para nosotros porque al final nosotros podemos dar una sesión a la semana, pero claro, si los padres no se implican en ese tratamiento, no son agentes activos, el desarrollo del niño al final no va a ser el mismo, porque si luego todas las estrategias que vamos adquiriendo en sesiones las extrapolan a su entorno natural o incluso nosotros con las coordinaciones con el entorno las llevamos a cabo, iremos todo a una, ¿no? Al final el desarrollo del niño va a evolucionar mucho mejor. Bueno, ni qué decir tiene cómo habéis pasado esta pandemia, imagino, porque sobre todo las familias tendrán que haber aprendido, pero a marchas forzadas, a realizar las terapias en casa, imagino. Sí, pero también es verdad que se nos ha hecho fácil, porque al final como la familia participa en las sesiones, ha sido más fácil a la hora de hacer la videoconferencia y hacerlas online, porque ellos nos han visto trabajar, incluso han participado en las sesiones. Entonces, por ahí hemos ganado en esa parte, por eso, porque ellos están presentes. Fíjate, la fisio me imagino que igual, Ana, porque las posturas... No, claro. pero al final lo que comentábamos, lo importante no es que el niño aprenda a ponerse de pie conmigo, es que aprenda a ponerse de pie con su entorno, con su familia. Entonces, en este caso de la pandemia, es verdad que a lo mejor siempre la familia te decía, es que yo te tenía ahí de apoyo para que me cambiases la mano, pero es verdad que como ya lo habían practicado en sesión, o sea, al final el objetivo de la atención temprana no es que el niño venga, yo como fisioterapeuta lo pongo de pie, 45 minutos, una hora, te vas, no, al final es que tú como familia y yo como terapeuta trabajamos esa bipedestación en este caso. Entonces, al final tampoco ha sido tan dispar porque ya lo hacían en sala. Lo que pasa es que tenían los recursos que tenían en casa. A lo mejor no tenían como hablabas antes, todas las tecnologías que tenemos en el centro para que se pueda comunicar o para que se pueda poner de pie. Nos tuvimos que ir adaptando a las cositas que tenían en casa para ir mandándoles las directrices para que hiciesen las sesiones desde casa. Fíjate, yo me imagino cuánto habrá cambiado el mundo de las terapias, ¿no? Sobre todo pues para vosotros que lo habéis visto, cómo van evolucionando la tecnología, la terapia, cómo evolucionan las familias, cómo evolucionan los peques también al final, que vamos en camino de un mundo mejor, digamos, ¿no? Yo creo que aquí, no sé si o María Victoria o Maika pueden comentar un poquito más sobre el Iris Bone, que al final es un dispositivo que, por ejemplo, a nosotros, a nivel de nuevas tecnologías, nos ha podido ayudar mucho al centro, que cualquiera de las dos. Sí, bueno, el Iris Bone es una empresa que crea sistemas alternativos o aumentativos de comunicación. Esto a lo mejor es algo desconocido. Pero totalmente. Sí, al final se trata de implantar un sistema de comunicación en niños que pues no tienen la capacidad de hablar, ¿no? Por cualquier tipo de patología, pues por una parálisis cerebral o por un trastorno del espectro autista. Entonces se implanta un sistema que es una tablet en la que tienen un comunicador, tienen las diferentes categorías, ¿no? Pues para poder formar frases y demás, o demandar o expresar lo que necesitan. Al final lo principal es que un niño tenga, a partir de los 3 añitos, pues sea capaz o que tenga la posibilidad de comunicarse, ¿no? De decir si le duele algo, si necesita algo, si quiere algo. Entonces, al final, hacemos también ese trabajo con esas nuevas tecnologías que nos están ayudando mucho. Fíjate, yo creo que se nos han puesto todos los pelos de gallina, porque para una familia que su peque se pueda comunicar, creo que tiene que ser la parte más importante, ¿no? Sí. Saber si le duele algo, si quiere comer, si quiere... De hecho, muchos problemas de conducta o de frustración, ¿no? De los niños a veces vienen por esa imposibilidad de comunicarse. Pues si nosotros hemos evolucionado, imagínate ahora cuando hablemos de Senegal, ¿no? También el granito que habéis puesto para la evolución, pero claro, lo que se vive pues en África o en un país subdesarrollado pues no tendrá nada que ver con lo de aquí como coordinadora. Pues mira, voy a hacer una pequeña pausa, aprovechamos y así nos vamos hacia la parte de cooperación.
Pues seguimos en día a día y por recordar, por si alguien todavía no se ha enterado, que espero que no, que nos estén viendo desde el principio, de queridos docentes, estamos dándole pues un día especial, un homenaje a ese 3 de diciembre que representa el Día Mundial con las personas con discapacidad. Nosotros invitábamos a Salud Infantil, a la Fundación Salud Infantil, ya llevamos un tiempo aquí hablando, nos vamos hasta la última parte porque teníamos que hablar de cooperación. No solamente trabajan aquí, sino que además cooperan con otros países, y yo creo que lo mejor es pues, que hablemos con Patricia, que Patricia va a ser la encargada de hablarnos de esta parte de cooperación. Cuéntanos, Patricia, con cuántos países cooperáis, en qué momento estáis ahora. Vale, bueno, nosotros al final un poco el tema de cooperación era el trabajo que hacíamos aquí, pues un poco extrapolarlo y ayudar a otros países, ¿no? Y actualmente estamos en Honduras, en Perú, en Marruecos y en Senegal. En el que llevamos más tiempo es en Senegal, que se empezaron a hacer campañas en 2018, y hace poquito, hace 2 semanas, que vinimos de la última campaña que hemos hecho allí. Total, que estáis reciente. La información es reciente. Bueno, este año hemos ido dos veces a Senegal, gracias a la financiación del proyecto por parte de los empresarios como Pusipiel y Tempe, que nos ayudan. Y mira, vamos a aprovechar, hacemos un llamamiento para esos empresarios que quieran colaborar con Fundación Salud Infantil, que fíjate qué programas se pueden llevar a cabo, más aparte todo lo que hacen aquí. Si es que yo lo dejo ahí. Perdona que te haya cortado, Patricia. Nada. Y bueno, al final un poco la campaña que llevamos en Senegal es sobre todo trabajo allí con las familias y con profesionales, pero sí que es verdad que nos hemos centrado mucho en las familias, porque están muy participativas, muy motivadas en lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, en este último viaje hemos visto antiguos niños, ¿vale? Porque nosotros lo que hacemos allí son ayudas técnicas, tanto ayudas de espuma de colchón como de asientos de yeso y standing, ¿vale? Para que los niños se puedan poner de pie. ¿Le lleváis lo que es o los hacéis allí? ¿Les enseñáis a fabricarlo? Allí. No, nosotros los hacemos allí. Sí que nosotros, junto con Ana, que es la fisio, vamos y hacemos allí las campañas. Bueno, también va la psicóloga, quiero decir, vamos parte del equipo, ¿vale? Pero en esta campaña solo hemos ido Ana y yo. Entonces, allí lo que hacemos, el material lo compramos allí. Y entonces allí hacemos las ayudas, también trabajamos con la contraparte con un fisio, y aparte están las familias viendo cómo lo hacemos. Para que aprendan también. Claro, pero sobre todo para que se integren dentro. Claro, sobre todo lo que les decimos es cómo le damos pautas, cómo tienen que ponerlo, cómo tienen que utilizarlo. Porque al final le dais la caña de pescar para que la gente lo entienda. No llegáis y lo hacéis todo, porque si no, no aprenderían, y cuando os volváis a casa. Claro, porque nuestra idea es que tú hagas algo allí, pero no que te vengas y allí se quede sin hacer nada, que al final ellos también puedan. Entonces, por ejemplo, ahora nosotros recibimos fotos de los niños poniéndolos de pie, sentados en el... Entonces, ves que hay un feedback. Entonces vas viendo como la evolución de las campañas, porque de hecho en la última campaña que hemos realizado han venido familias y madres que han ido en boca. Las otras madres han avisado a otras y así. Entonces, claro, al final te vienes... Van haciendo altavoz, claro, ¿no? Y se van reuniendo. A mi hijo, a mi peque le han ayudado, pues fíjate, les enseñan posturas de sentar, que bueno, esa parte de fisio, Ana... Sí, ¿Cómo estarían esos niños allí antes de conocer que se podrían sentar? Sobre todo el proyecto concreto que hablábamos de las ayudas técnicas, ¿vale? Porque como dice Patri, pues al final hacemos también otro tipo de intervención con las familias y los profesionales. Sobre todo es ese posicionamiento tan importante que es en estas características de estos peques, ¿vale? Los principales peques que tenemos en este país son niños con parálisis cerebral, ¿vale? Donde la contención de la postura es muy importante. Son niños que por lo general pues no van a andar o lo van a hacer muy tarde, no tienen ese control postural. Entonces, si tú no tienes un sistema donde poder sentarte, donde poder ponerte de pie para que la cadera crezca como debe de crecer, al final lo que lleva son alteraciones estructurales. Esas alteraciones estructurales aquí en España, aunque suelen pasar cuando los niños son más mayores, cuando son pequeños no ocurren porque tienen un buen asiento donde sentarse, el fisio o el profesional que en ese momento lo tenga lo pone de pie desde que es pequeñito. Entonces, cuando nosotros llegamos allí al país, lo que nos dimos cuenta es que habían peques
muy pequeños con alteraciones estructurales muy importantes. Entonces ahí tuvimos que actuar porque eso pasa porque no hay una buena contención, porque al final los niños son niños en todos los sitios. Es verdad que pueden desarrollarse diferente por diferentes características, pero al final que no sea algo pues económico, porque al final el no poder tener una silla o el no poder tener un bipedestador es algo económico. Pues por eso empezamos a trabajar con eso, por darles la oportunidad. Sobre todo son familias que al principio, nosotros cuando llevamos el primer año no habían niños con discapacidad, no habían, no es que no hubiesen. ¿Cómo no van a haber? Claro, es porque las familias todavía no se sentían seguras para compartir que tenían esos niños con esa dificultad, tampoco sabían qué podían hacer. Entonces estamos en una intervención muy, muy básica, o sea, todo lo que hemos hablado antes de toda la intervención, alimentación con la familia, súper implicados, no estamos todavía en ese paso, estamos todavía en el paso de tienes un niño con una dificultad muy importante, vamos a empezar a que esas alteraciones no aparezcan o aparezcan lo más tarde posible y que tú sepas que con tu hijo te puedes relacionar. Muchas veces cuando se ponen de pie, pues la interacción con el entorno es muchísimo mejor. Pues que esas madres vean, hablo de esas madres porque generalmente son madres, aunque tenemos que decir que este año ha venido algún padre, que estamos muy contentas. Claro, es decir, que al final no solamente estáis interviniendo en la intervención es a la familia. En la familia, sí. Exacto. Entonces, como decía Patri, pues el que te diga que una mamá, ¿puedo decirle a otra amiga que tiene un hijo con una dificultad que venga? Entonces eso al final es lo importante. Fíjate, allí se trabaja de boca a boca, pero qué bonito, que me imagino que ya cuando habéis vuelto a ir, que este año habéis ido 2 veces, habéis visto la evolución de esos niños, que igual parece duro, pero fíjate, no se podrían sentar ni tener una postura rígida y estarían los pobres niños pues mejora mucho la interacción con sus hermanos, con su familia. Incluso a nivel de alimentación, al final ellos sobre todo tienen parálisis cerebral, entonces la postura que ellas le dan, pues es que tú lo estás viendo y dices que se va a ahogar y se va a ahogar, pero al final ellos pues, por supervivencia no se ahogan, pero claro, ellos al final con esa ayuda que le hacemos incluso mejoran esa posición para darle de comer, que eso ellas al principio no saben cómo tienen que hacerlo, entonces al final le van dando pautas para poder ayudar en algo muy básico que como la alimentación o el beber agua. Bueno, y por otro lado, compráis allí los materiales y los hacéis allí, que no lo hemos dicho, pero eso también genera riqueza allí, porque al final no nos lo llevamos comprado de aquí, se compran, se mueve el dinero allí, es decir, que está pensado para que todo el beneficio sea para el poblado de Senegal, claro, sí. Imagino. Estáis en el momento, en esta fase previa, digamos, ¿no?, de enseñar posturas, de los asientos, pero ¿tenéis pensado que ir avanzando con esas familias o...? Claro, la idea es que poco a poco vayamos avanzando y sobre todo también hacemos talleres para ellas, pues sobre todo a nivel de estimulación general, porque al final lo que nos hemos dado cuenta nosotros es que son las madres las que trabajan mucho con ellos. Entonces hay que, pues ese intercambio de información que tú sabes, que sean ellas las líderes, por así decirlo. Entonces, y que poco a poco vayan cogiendo estrategias. Bueno, irán yendo todos, ¿no? Y yo me hay que mirar y digo, la siguiente es la logopeda. Para poder... Este es uno de los programas, solo hemos hablado de Senegal porque es el que más reciente tenemos, ¿no? El que más reciente tenéis que acabáis de llegar allí, pero hay muchísimos otros programas, pero vuestro, por lo que veo, la fundación, el objetivo de la fundación es siempre educar, ¿no? Educar, darle la cañita de pescar, que sean ellos los que al final vayan evolucionando, no llegar, solucionarnos, soluciono esto y me voy. Claro, actualmente también lo que estamos llevando a cabo son píldoras formativas, estamos haciendo pequeños vídeos, pues 2-3 minutos, pues a nivel de salud, de crianza, para poner las salas de espera de los centros de salud. Entonces las familias lo ven y entonces van viendo un poco esa parte que también desconocen un poco. Fíjate. Al final esos temas. Y bueno, y que no tendrán tampoco medios a lo mejor para ir a un doctor, para ir al médico, y se lo pueden solucionar dando píldoras y aprendiendo cómo hacerlo. Pues yo creo que la gente ha podido conocer más de cerca lo que es el trabajo de la Fundación Salud Infantil. No me gustaría dejarme nada, pero ¿creéis que ha quedado claro todo?
¿eh? Sí. Bueno, es que han hablado mucho y ahora ninguna quiere atropellarse. Yo creo que bastante, por resumir, previo paso, Fundación Salud Infantil, estáis en las En el UCIs, hospital. en los hospitales, recibís a las familias, realizáis un informe. Realizamos una entrevista, un informe, se hace el programa de intervención y ya después cuando se les da el alta es cuando ya pasan al centro de atención temprana como tal. Y luego ya, aparte de todo ese trabajo que se hace en el centro de atención temprana, pues aparte, pues si no lo tenían más complicado, no se dedican solamente a lo que tenemos aquí, sino que fuera. Y a todo esto tenéis programa pionero aquí, que además yo sé que habéis trabajado incluso para que el resto de España conozca nuestro, yo digo nuestro porque si es de Elche es mío, ¿sabes? Yo me lo quedo, para que nos conozcan. Bueno, pues dicho esto, lo de que estamos entre mujeres, esto ha sido así, ¿eh? Pero él es lo que tiene. Pues muchísimas gracias por venir. A ti. Gracias. Y ya saben, yo voy a hacer otro llamamiento a esos empresarios que no saben dónde poner sus dineros que se les caen por los bolsillos, pues que un granito de arena en la Fundación Salud Infantil es un granito de arena no solamente para la población, sobre todo para los más peques, para las familias que lo necesitan, y no acordarnos ese 3 de diciembre solamente el día del 3 de diciembre, sino en el resto del año, y también pues fíjate, hasta Senegal que se van. Dicho esto, yo les veo aquí mañana un programa especial solo con Telekid, porque ya sé que es fiesta y yo no quería trabajar tanto. Pero, por supuesto, el viernes volvemos otra vez con el día a día normal y que nada, que estamos en Navidad, que disfruten de salir a la calle, de ver el Belén y esas cosas, las luces de Navidad, que Elche necesita pues que compremos también en el comercio de barrio. Dicho esto, me despido y les veo mañana en Telekids.